Buen día. El día de hoy vamos a tocar el tema de cáncer y netamente la parte farmacológica. Soy Hernán Molina Delgado, cirujano bucal y maxilofacial, egresado de la Universidad Católica de Santa María, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Científica del Sur, y actualmente me desempeño como jefe de la unidad de ondoestomatología clínica y quirúrgica del Hospital de Emergencia Villa El Salvador. Vamos a definir primero qué es lo que es cáncer. Cuando hablamos de cáncer, muchas veces vemos ciertas lesiones en boca, sobre todo como se ven en la imagen, lesiones grandes, bastante voluminosas, pero esto tiene un fin donde ingresa cierta particularidad desde que parte de un sitio. En este caso, este tipo de cáncer, un carcinoma epidermoide, ya tiene un origen de revestimiento de la mucosa, ya de la mucosa bucal, y que se caracteriza de todos estos cánceres, que tiene un crecimiento incontrolable, ya, bastante sugestivo, ya, el grado variable de la propagación de las células anormales es bastante frecuente, y esto forma una masa, como se puede ver aquí, una masa, una tumefacción que es visible, da ciertos signos y síntomas a ciertos pacientes, dependiendo de dónde esté localizado. Histológicamente se va a ver como una atipia celular, y esto también se reconoce como tumores malignos o neoplasias malignas. Cuando nosotros vamos a ver ciertas lesiones en boca, vamos a ver líquen plano, leucoplasias, lesiones premalignas, pero también tenemos que aprender a diferenciar de ciertas lesiones que pueden haber en boca y que pueden hacer un diagnóstico diferencial. Muchas veces podemos ver candidiasis pseudomembranosa, en el cual si nosotros desprendemos esto, se va a desprender la mancha blanca, por lo tanto, este tipo de paciente nosotros podemos darle nistatina en tableta en presentaciones de 1 millón de unidades internacionales de 4 a 6 veces por día. O también miconazol en gel de 100 miligramos 4 veces por día. Y si es que no responde a las 3 semanas, se puede añadir fluconazol en cápsulas de 100 miligramos por día por 15 días. Recordar que en la parte inferior de los recuadros vamos a tener el nivel de evidencia y el grado de recomendación. En el caso de la candidiasis hiperplásica, el tratamiento antifúngico es lo ideal. En este caso se trata con la nistatina en tableta de 1 millón de unidades internacionales de 4 a 6 veces por día, y también se le puede agregar miconazol en gel de 100 miligramos 4 veces por día. En el manejo odontológico del cáncer oral, netamente lo vamos a ver en qué estadio o qué etapa nosotros vamos a empezar a tallar o vamos a empezar a hacer un procedimiento tanto quirúrgico, operatorio o clínico. En todo caso, tenemos una fase pretratamiento cuando el paciente se está preparando para una radioquimioterapia, cuando está ya durante el proceso de radioterapia o quimioterapia y cuando está en el proceso posterior a este tratamiento. Es por lo tanto que es fundamental que el paciente acuda al odontólogo para iniciar su tratamiento y así poder hacer los intervalos, incluso hacer tratamientos antes de efectuar cualquier tipo de tratamiento odontológico. Es imprescindible tener una historia clínica bastante amplia con una revisión extra intraoral bastante exhaustiva. En la fase pretratamiento oncológico, nosotros vamos a tener ciertos cuidados que vamos a darle al paciente. Lo principal es tener una historia clínica completa, con un examen intra y extraoral bien minucioso. Lo segundo es tener un enjuague, el enjuague en boca con agua debe ser bastante frecuente, dado que muchos medicamentos van a producir serostomía. Y la serostomía, como ustedes saben, pueden ocasionar que sea mucho más frecuente las lesiones cavitarias y también las lesiones periodontales. Por lo tanto, se tiene que ver el tema de sustitutos de saliva, de repente aumentar el consumo de algún tipo de líquido o algún cialógogo. En el caso que el paciente lo requiera, se le va a dar también profilaxis dental. Tener en consideración que se le debe dar aplicaciones de flúor tópico neutro durante 1 minuto por lo menos. En el caso de las lesiones periapicales, se va a tratar por medio de endodoncia, dado que el diente a tratar tenga un buen tejido remanente y este se pueda rehabilitar. Si es así, se puede rehabilitar y lo ideal es que se obture de forma eh, lo menos invasiva posible, por ejemplo, con una resina o una amalgama, dado que si el paciente es candidato para de repente un perno, una corona,
Pues esto puede hacer el tema de que pueda tener repercusión en que de repente atrapa un poco de alimento y después va a tener problemas con la salud periodontal. Por lo tanto, lo ideal es que en lesiones periapicales y que se trate por medios de endodoncia, estas se obturen solamente con resina o con amalgama. También tenemos que tener en consideración eliminar los focos dentales. Tenemos que eliminar todos los focos dentales que hayan en boca para evitar la potencial colonización de bacterias. Y con ello también, si es que hay presencia de caries, fracturas dentales o prótesis traumáticas, tenemos que eliminar todos esos focos que puedan haber en boca. Y todo esto se hace en la fase pre-tratamiento. La mayoría de los tratamientos que se tienen que hacer tienen que ser en esta fase, dado que las fases posteriores, realizar un tratamiento quirúrgico va a ser mucho más complejo que realizarlo en esta fase. Por lo tanto, nosotros tenemos que adecuar al paciente un calendario quirúrgico, por lo menos para que tenga en consideración realizar en un calendario las listas o las veces de las extracciones que se va a realizar por lo menos unas 2 a 3 semanas antes de iniciar su terapia oncológica. Eso es muy importante en este tipo de pacientes. Ya en la fase durante el tratamiento oncológico, nosotros vamos a ver ciertas indicaciones que vamos a hacer con el paciente. El monitoreo debe ser cada tres meses. Necesariamente nosotros tenemos que estar viendo al paciente, ver cómo está su salud oral, ver cómo está el tema de higiene y estar inculcándole cada vez más en los procedimientos a realizar. Los procedimientos que se pueden realizar en cualquier procedimiento es tratar de ser lo menos invasivo, ¿ya? Dado que, por ejemplo, se podría hacer una operatoria o algo pequeño, pero evitar cualquier procedimiento, ¿ya? Cualquier procedimiento que sea, por ejemplo, cirugía, endodoncia, todo eso tenemos que evitarlo, hasta de repente hasta curar una carie. Por lo tanto, en esta etapa es muy importante de que se maneje muy bien eso, de que se controle muy bien la salud bucal y también ayudarlos con ciertas higienes y ciertas modificaciones de su hábito. También realizar el cuidado oral y también, si es que el paciente tiene una dieta no muy estricta, ver qué es lo que come, porque hay veces pacientes que tenemos con dieta cariogénica y es necesario cambiarle esos hábitos. En el caso de estos pacientes, también se hace menester de que utilicen enjuagues bucales. Y esto tiene que tener enjuagues bucales con una gota de anestésico. Por ejemplo, el tipo de clorhidrato de encinamina, ¿ya? Estos son sin alcohol y esto ayuda a aliviar un poco el tema del dolor, dado que tiene que ser sin alcohol y ayuda en alivio del dolor en estos casos. En el caso de cirugía se tiene que evitar las extracciones dentarias, dado que sería muy complicado en este entonces, dado que sería muy recurrente, por ejemplo, si el paciente está en radioterapia, de hacer una osteoradionecrosis. Entonces las recomendaciones que se dan es que se disminuyan los efectos secundarios de las terapias oncológicas, ya se le puede adicionar geles fluorados o productos para mejorar su serostomía, por medio, por ejemplo, de una saliva artificial, o de repente usar enjuagues bucales con agua varias veces al día, y de lo posible siempre utilizar cepillos dentales suaves, ¿ya? Para evitar irritar las encías o las mucosas, porque muchas veces van a estar con mucositis o otro tipo de lesiones que se van a presentar cuando estos pacientes pasan por un proceso de radioterapia. En pacientes en la fase post-tratamiento oncológico, lo que nosotros vamos a realizar son de repente un poquito más de cosas, pero igual de una forma más controlada, dado que realizarle algo en este entonces significa en muchos casos retroceder en algunas cosas, pero también es ganar en otras. Entonces tenemos que reforzar la importancia de la higiene oral, netamente realizarla por el odontólogo, ayudarla con el paciente y con un familiar, ¿ya? Porque muchas veces que estos pacientes están limitados a ciertos usos de ciertos aditamentos, entonces por lo tanto un familiar muchas veces tiene que guiarle en el control de ellos. En el caso de la higiene oral, al realizarle fluorizaciones por el odontólogo en cada control, ver cómo está su dieta, cómo está el control de placa, cómo están las caries, cómo están la secreción salival, todo y hay que revisarlo y hay que ponerlo en la historia clínica. Si nosotros tenemos pensado realizar una prótesis dental en este entonces, tenemos que evitarla, dado que realizar prótesis removible total en este entonces puede ser propicio a que se produzcan cierto tipo de lesiones, porque muchas veces el tejido va a estar bien inflamado por el tema de la radioterapia sobre todo.
Entonces lo que nosotros podemos ayudar es aplicarle flúor neutro durante un minuto diariamente. El paciente, él mismo ya debería estar instruido, y esto ayuda a disminuir la incidencia de caries, y también puede presentarse cierta sensibilidad, y por lo tanto con la ayuda del flúor va a ayudar bastante. En el caso de los controles deben ser posterior al tratamiento oncológico por lo menos una vez al mes, ¿ya? En el primer trimestre. Y después, a los 6 meses después, ¿ya? Cada 3 meses, y después en el año cada 6 meses. Y así un total de cumplir los 3 años en total. Es necesario inculcar al paciente de la necesidad de que él mismo se examine y vea la aparición de repente de unas nuevas lesiones, o de repente no se ha dado cuenta y ha aparecido otras lesiones en el sitio de la radioterapia o lejano a la radioterapia. Entonces, por lo tanto, es recomendable que el paciente se autoexamine, que tenga por lo menos tenga un enfoque para que él haga un hallazgo clínico dentro de su cavidad bucal, y cuando apenas encuentre algo que está fuera de lugar, vaya inmediatamente donde nosotros, donde su oncólogo, para que pueda darle tratamiento. En la fase post-tratamiento oncológico, si nosotros quisiésemos realizar algún procedimiento quirúrgico, algo que sea necesariamente que hay que realizarlo, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a instaurar una profilaxis antibiótica. Por lo menos vamos a darle amoxicilina 2 gramos, ¿ya? Que son 4 cápsulas de 500 miligramos que tenemos en el mercado, una hora antes del procedimiento odontológico. Y si este paciente tiene alergia a la amoxicilina, nosotros le vamos a agregar 600 miligramos de clindamicina, ¿ya? Para completar la profilaxis antibiótica. Y en ambos casos es una hora antes del procedimiento. Después se le puede administrar oxigenoterapia, ¿ya? La administración de oxigenoterapia es bastante importante, ya que permite que estén oxigenados muy bien los tejidos, y esto tiene que ser por lo menos con oxígeno al 100%, bajo una presión de una atmósfera por lo menos. Muchas veces después de la intervención o antes de la intervención se hace oxigenoterapia, pero hiperbárico. En este caso, eh, se puede hacer antes del acto quirúrgico, ¿ya? Por lo menos unas 20 semanas antes del acto quirúrgico, o de repente, perdón, unas 20 sesiones se puede hacer antes, ¿ya? Unas 20 sesiones, y cada sesión que nosotros vamos a hacer tiene que tener por lo menos una presión de 2.4 atm. Con esa presión, y que esa presión dure por lo menos 90 minutos, y que esto dure un promedio de 5 a 6 semanas, ya vamos a tener un mejor control y vamos a evitar de que se produzca una osteoradionecrosis, que es lo más habitual en este tipo de casos. Y una vez que se realiza el tratamiento, después del tratamiento, que ya tiene que ser algo que sea de emergencia, ¿ya? Después del tratamiento va a realizarse 10 sesiones más de oxígeno hiperbárico, ¿ya? De igual forma, con la misma presión de 2 atm, y esto también puede ser llevado hasta 20 sesiones. Por lo tanto, esto lo que hace la diferencia con otros tratamientos es que la cámara hiperbárica lo que va a ocasionar, que va a inducir la angiogénesis. ¿Qué quiere decir? Que va a inducir a que se formen nuevos vasos sanguíneos, y esto ocasiona que haya una mejor claridad de los fibroblastos. Y a mayores niveles de oxigenación, por ejemplo, a nivel de los tejidos orales, va a aumentar más o menos un 85%, por lo que sería muy favorable para el momento de la cicatrización, y para que promuevan y para que evite sobre todo la osteoradionecrosis. Vamos a tener ciertas complicaciones orales por defectos secundarios al momento de que haya una radioterapia, una quimioterapia. Vamos a tener ciertas complicaciones muy frecuentes, sobre todo en las que vamos a ver a continuación. Las complicaciones más frecuentes va a ser la mucositis y la serostomía, sobre todo después de la disgeusia y la osteoradionecrosis, lesiones cavitarias y el trismus. Estas son las complicaciones que se basan netamente en la administración de quimio y radioterapia asociada a cirugía. En esta función del tipo y del estadio del tumor va a depender de cómo esté, y de acuerdo a eso
va a hacerse de repente cuántas radioterapias va a recibir, cuántas quimioterapias, mientras más radioterapia, mientras más centigrays va a recibir de radioterapia, mayor efecto de mucositis, serostomía va a tener nuestros pacientes, y si nosotros estamos previendo que va a tener caries, entonces ya no, en nuestra fase pre-radiación o pre-tratamiento, ya tenemos que ir viendo toda esa parte de lesiones cavitarias, de evitar ciertos tipos de exposiciones, y por lo tanto, también, si ustedes van a realizar cualquier tratamiento intraoral, o de repente, por ejemplo, tengo un tratamiento que le han hecho una maxilectomía, y normalmente los pacientes con maxilectomía necesitan un obturador oronasal. Entonces, por lo tanto, se tiene que hacer toma de impresión, y por lo tanto, cuando uno va a hacer la toma de impresión, la apertura bucal va a estar bastante limitada, y por lo tanto, al momento de hacer la toma de impresión es bastante dolorosa para el paciente, porque muchas veces está con las lesiones en boca, y también la apertura, como es bastante limitada, va a ser bastante incómodo para ellos. Por lo tanto, igual, de todas formas, es lo ideal que use su obturador para que pueda hablar y que pueda deglutir bien, pero en este caso es necesario tener en consideración todo ello. ¿Cómo vamos a hacer el manejo nosotros de la mucositis? Hay un manejo que es bastante antiguo, que se utiliza la crioterapia. La crioterapia más que todo es administrar pequeños trozos de hielo ya dentro de boca, y esto se pone en boca, por lo menos, por ejemplo, un cubito de hielo. Y esto nosotros lo hacemos por un lapso de 30 minutos, ¿ya? Seguido a la terapia del cáncer. Y esto se hace todos los días y durante todo el tratamiento del cáncer. Y esto lo que va a hacer, va a ocasionar que haya una disminución de la inflamación. ¿Y por qué? Porque va a haber una vasoconstricción de la zona, ocasionando que la distribución del agente tóxico que se está formando ahí pare más o menos en ese tipo de mucosa, y más que todo que el paciente sienta cierta mejoría, o sea, cierta, cierto confort, porque es bastante molesto del tema de la mucositis en la cavidad oral. Por lo tanto, tenemos que darle confort al paciente, y si le damos este consejo es bastante cómodo, no es caro, y el paciente lo puede seguir bastante bien. Lo puede durar indefinidamente hasta cuando él lo estime por conveniente, pero lo ideal es que siempre vaya con ciertos controles. Otros medicamentos que nosotros le podemos dar a un paciente con este tipo de lesiones que se pueden presentar en boca, que es la mucositis, es la glutamina. La glutamina ha sido exitoso para reducir la mucositis asociada por radioterapia y quimioterapia, porque ayuda porque es un agente inmunomodulador, ¿ya? Este antioxidante es bastante bueno, y esto promueve la regeneración celular. Su dosis que se administra, en el caso de la glutamina, es de 5 a 30 gramos por decilitro, ya por 5 a más días. Las administraciones son por diferentes vías, pueden ser. Entonces, en el caso de los mecanismos que tiene este tipo de antioxidante, es que va a estimular las células, ¿ya? Para que se puedan regenerar. Va a ser un precursor de nucleótido, ¿ya? Que esto promueve la regeneración celular. Y también, como es un antioxidante, ustedes saben que el antioxidante actúa porque captura los radicales libres. Cuando nosotros tenemos una célula, cualquier célula del cuerpo, y esta célula está sufriendo algún daño, alguna noxa, normalmente adentro de la célula se disparan radicales libres. Los radicales libres, ¿qué es lo que hacen? Si estos llegan hasta la membrana celular, la van a destruir. Y si hay destrucción de la membrana celular, ya puede haber muerte celular, hasta tos y N cantidad de cosas, o de repente simplemente que la célula se envejezca. Por lo tanto, los radicales libres, ¿qué es lo que van a hacer? Van a atrapar los antioxidantes, van a atrapar estos radicales libres, ocasionando de que este efecto se disminuya, y si se disminuye, ¿qué va a repercutir? En que el paciente va a estar mucho más confortable con lo que esté sucediendo en boca, porque la mucositis es bastante molesta en la mayoría de los casos. Otro medicamento que se puede dar es la amifostin, ¿ya? En el caso de la amifostin tiene un efecto antioxidante de protección contra la radioterapia, ¿ya? Y esto también promueve, porque prevenciona cuando hay serostomía, sobre todo. En adultos se puede dar
tratamiento de 910 miligramos por mililitro por vía intravenosa, en unos 15 minutos, una vez al día y 30 minutos antes de la quimioterapia. En el caso de los antioxidantes, la radioterapia y la quimioterapia generan importantes especies de radicales libres. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en consecuencia de frenar o neutralizar esto, y esto se hace mediante medicamentos recetados por el oncólogo. Muchos de estos medicamentos que estamos viendo lo puede recetar el oncólogo, pero nosotros necesitamos saber cuáles son los radicales libres, para qué sirven y qué acción va a tener los antioxidantes. Los enjuagues bucales son bastante importantes en este entonces para el manejo de la mucositis. Se le puede adicionar, por ejemplo, una receta magistral de este enjuague bucal, agregándole, por ejemplo, hidróxido de aluminio al 5%, difenidramida, clorhidrato ya al 0,25% y clorhidrato de lidocaína al 2%, y esto se aplica de 2 a 4 veces al día, sobre todo antes de las comidas, porque el paciente que tiene mucositis al momento de comer es bastante molesto, y por lo tanto esto va a conllevar a que tenga mayor comodidad al momento de comer. Y esto por lo menos debe ser 3 minutos antes de que vaya el paciente a consumir algún tipo de alimento, y este enjuague se escupe y espera 3 minutos y ahí va recién a comer. Después tenemos el clorhidrato de benzidamida. Ya esto se utiliza 15 mililitros de 4 a 8 veces por día. ¿Ya? Este colutorio ya se utiliza antes de la radioterapia y continúa a lo largo de todo el tratamiento. Y se mantiene por lo menos de 2 a 3 semanas una vez culminado el tratamiento. ¿Ya? Esto va a ayudar a que va a disminuir los síntomas, porque va a disminuir los síntomas de la mucositis, ocasionando, porque el tema es que este sería como un antiinflamatorio local. Y también tiene una acción antimicrobiana y una acción analgésica, por lo tanto, los pacientes le van a agradecer bastante si ustedes les puedan recetar este tipo de medicamentos. El paciente también se puede hacer enjuagues con agua con bicarbonato de sodio, ya una cucharita de bicarbonato de sodio en el agua, por lo menos 3 veces al día. Esto va a ocasionar de que el paciente tenga mayor comodidad y también que estén las mucosas bien hidratadas. También se puede adicionar geles, ya para hidratar las mucosas, también las comisuras y los labios, ya porque muchas veces los labios van a estar bien alterados, o también las comisuras. Por lo tanto, el ácido hialurónico en gel va a ser un candidato bastante bueno en este entonces. Acá vamos a ver una fórmula magistral, ya, para ayudar a mantener el pH neutro, y se utiliza como enjuague. Entonces, esto le damos a la farmacia: el agua destilada, miconazol gel, tetraciclina, sulcrafate, silocaína al 2% y enjuague bucal. Todo esto se combina y el paciente se tiene que enjuagar eh, por lo menos 3 veces al día, y de lo posible antes o después de los alimentos. En el caso de la serostomía, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar una resequedad en la boca, y esta resequedad va a hacer que el paciente sienta disconfort, y por lo tanto nosotros tenemos que humectarla por lo menos con una crema hidratante o con un ungüento en los labios también, y esto ayuda a aliviar los síntomas que va a presentar la resequedad. En el caso de utilizarse una crema dental, tenemos que evitar que la crema dental sea mentolada, ya porque esto irrita las mucosas y también causa dolor y sensibilidad en el paciente. Por lo tanto, la crema dental principalmente debe contener flúor, y su uso debe ser necesariamente después de los alimentos. La pilocarpina se da a nivel de vía oral, ¿ya? Por lo menos de 5 a 10 miligramos 3 veces al día, y esto va a ayudar a mejorar la sintomatología de los pacientes que tienen serostomía, ¿ya? Y esto también ayuda significativamente a la función salival, ¿ya? En el caso que el paciente tiene baja salivación, se le receta la pilocarpina, y esto va a mejorar significativamente el tema de la función salival.
Si en el caso no hay mejoría significativa, se puede pasar a saliva artificial, que va a ser netamente un lubricante a nivel bucal. Muchas veces la saliva artificial no es tan compleja como la natural, y por lo menos nunca va a reemplazar la natural. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta de la higiene bucal, de todos los cuidados que tienen que tener los pacientes, que sobre todo tienen serostomías, que son muy propicios a que tengan lesiones cavitarias, lesiones periodontales y también a nivel de las encías y, perdón, y de las mucosas. Las lesiones cavitarias van a ser bastantes, ¿ya? En este caso, lo recomendable es que el paciente use una crema dental fluorada por lo menos mínimo 2 veces diarias, no menos que eso. De preferible después de los alimentos y que se mantenga la boca bastante limpia. Se le puede añadir fluoruro adicional, ¿ya? En casos que la serostomía es bastante severa, y esto se aplica de forma semanal, 0,2% en gel de fluoruro a nivel intraoral. Por lo tanto, el paciente va a sentir mayor confort. Hay productos también que van a remineralizar, como los fosfatos de calcio contenidos en tabletas o en preparación, por ejemplo, de fosfopéptido de caseína. Estos son recomendados para el uso diario de todos estos pacientes. También hay preparaciones con sulfato de lauril, de sodio, que son recomendables para evitar la irritación de las mucosas. Es muy importante. También en los tipos de pacientes con cáncer que tienen, por ejemplo, serostomía, tienen bastante caries, tienen una tasa de incidencia bastante alta de caries, nosotros podemos realizar el test de saliva, ¿ya? Que va a dar netamente cómo está el test del Streptococcus mutans. En este caso vamos a ver si el paciente tiene mayor riesgo de caries, ¿ya? Sobre todo en pacientes que tienen mayor riesgo de caries, en esos tipos de pacientes nosotros podemos adecuar este tipo de test. Cuando sus niveles están por arriba de 106, a ella se le puede dar un tratamiento, ¿ya? De clorexidina al 1%, 2 veces por semana. Otra presentación que se le puede dar a este tipo de paciente es que el paciente presente osteoradionecrosis. De repente no asociada a una cirugía o un procedimiento quirúrgico en la cavidad bucal, sino netamente de forma espontánea. En estos casos, a los pacientes se le debe tratar, o cuando se realice algún tipo de tratamiento, debe ser con anestesia sin vasoconstrictor o en bajas dosis, lo menos posible. Darle una antibiótico-terapia profiláctica, por lo menos 2 gramos de amoxicilina previo al procedimiento, ya, y mantenerlos con 500 miligramos cada 8 horas por 7 días por lo menos. Y si el paciente es alérgico a la amoxicilina, darle la alternativa a la clindamicina de 600 miligramos como profiláctico, y después los mantenimientos de 300 miligramos cada 8 horas por 7 días. En el caso del oxígeno hiperbárico, también es muy importante, dado que el oxígeno interbárico va a mejorar bastante en este tipo de casos, ya dado que va a estimular la angiogénesis, va a estimular a que de repente la segregación o la participación de oxígeno en la zona sea mucho mayor, elevado al 85%, y por lo tanto se realizan por lo menos unas 20 sesiones, como explicamos, de 2,4 atmósferas durante 90 minutos. O sea, la sesión dura 90 minutos y esa sesión tiene que estar por lo menos a esa presión atmosférica de 2,4. Y esto se hace por lo menos unas de 5 a 6 veces a la semana antes del acto quirúrgico, y después se continúan 10 sesiones más después de la cirugía. En el caso del tratamiento, después de los procedimientos quirúrgicos, de igual. Como vimos acá, la antibioterapia es casi la misma que se maneja para el mantenimiento, los 500 miligramos cada 8 horas, publicado en 7 días, y también el tema de la clindamicina de 300 miligramos cada 8 horas por 5 días. En el caso de que sean pacientes con algún tipo de alergia a las penicilinas. En el caso de pacientes que tengan disgeusia, ¿ya? Se le puede dar, por ejemplo, la aminofostina. La aminofostina va a hacer que va a proteger la recepción del gusto, y esto reduce la hiposalivación, ¿ya? En presentaciones, por ejemplo, de 910 miligramos por mililitro a nivel intramuscular, por ejemplo, intravenosa, perdón, en 15 minutos, una vez al día y 30 minutos antes de la quimioterapia. Esto va a ayudar bastante.
En el caso para mejorar la sensación del gusto, porque los pacientes no van a sentir muy bien los sabores, lo podemos ayudar con sulfato de zinc, 220 miligramos, dado 2 veces al día, y esto va a mejorar bastante. La IgU se presenta como una complicación de la terapia oncológica, por lo tanto, es pertinente que nosotros podamos mejorarla, ¿ya? Y sobre todo, esta se empeora con la serostomía. ¿Qué quiere decir? A mayor serostomía, mayor disgeusia. Por lo tanto, un buen manejo nutricional, unos buenos suplementos, por ejemplo, de sulfato de zinc, van a mejorar muy bien esta situación que tiene el paciente para que este intervalo de tiempo no lo pase tan mal como normalmente lo pasaría si no estuviera medicado. Las 3 ideas fuerza que se tienen que llevar a casa son las siguientes. El primero, saber en qué fase está el paciente. Netamente nosotros tenemos que hacer un cronograma de los tratamientos que nosotros vamos a desarrollar con el paciente, saber en qué fase está, ya si está en fase de tratamiento, pretratamiento, si de repente va a empezar la quimioterapia o la radioterapia. Entonces nosotros tenemos que entablar muy bien, saber en qué fase está. Si está en una fase ya avanzada, la cantidad de tratamientos que puedo hacer es muy limitada. Si estoy en una fase previa, una fase pre-radiación, pre-quimioterapia, la cantidad de tratamientos que yo puedo hacer es bastante significativa, por lo tanto tengo que aprovechar esas fases previas, porque ya las fases ya post-tratamiento o durante el tratamiento son bastante reducidas y prácticamente se restringen netamente a emergencia. El punto 2 es que una vez que yo sé la fase que está en mi paciente, tengo que ver un cronograma de tratamiento. ¿Qué quiere decir? Si está, por ejemplo, en la fase ya final, entonces, y es necesario hacerle un procedimiento quirúrgico, de repente yo puedo hacer mención de que de repente hacer una exodoncia con ayuda de ligas, o sea, como una exodoncia traumática programada, y eso es en el tiempo. O de repente hacerle otro tipo de tratamiento que sea lo menos invasivo posible y que no repercuta necesariamente en el tratamiento que esté llevando el paciente. Y el punto 3, muy importante, hacerle seguimiento a este tipo de pacientes, ver cómo está el tema de la serostomía, cómo está la mucositis, qué síntomas tiene, cómo nosotros podemos mejorar. Ya vimos una gran cantidad de medicamentos que podemos dar en este tipo de pacientes para aliviar las sensaciones y para aliviar más que todo las molestias, porque la mucositis es bastante importante la molestia. Por lo tanto, este punto es muy bueno y por lo tanto el seguimiento debe ser circunstancial en cada uno de los casos. Muchas gracias.